Números capítulo 27 comienza diciendo que Zelofejat, hija de Jefer, hijo de Galat, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de la familia de Manasés, hijo de José, tenía 5 hijas llamadas Malá, Nogá, Joglá, Milcá y Tirsa. Y dice que ellas van a la presencia de Moisés y de todos los príncipes y de toda la congregación para decirles que su padre, que había muerto en el desierto y que no era de los que se rebelaron con el grupo de Coré, sino que murieron por su propio pecado, no habían tenido hijos varones y por tanto ellos estaban quedando sin descendencia, porque en el mundo antiguo la propiedad se transmitía a través de los varones y las mujeres por tanto estaban quedando sin descendencia y por tanto sin nombre. En el mundo antiguo esto era bastante importante. Entonces Moisés nos dice que presenta el caso al Señor y el Señor le responde desde el verso 7 que las hijas de Zelofejat tienen razón, dales posesión de una propiedad familiar entre los hermanos de su padre, traspasa a ella los derechos de propiedad de su padre. Así que le dan entonces la propiedad a ella para que ellas las tengan y de ahí hacia adelante se establece un precedente, o sea, una marca, algo que se va a estar haciendo también. Si es que vuelve a pasar en un caso similar como este, entonces se debe pasar la propiedad a ellas, las mujeres, o al familiar más cercano. Luego desde el versículo 12 hasta el versículo 23 tenemos la historia de Moisés. Moisés, como sabemos, ya va llegando cerca de sus últimos días y el Señor le dice que suba al monte Abarín, desde ahí verás la tierra que voy a dar a los hijos de Israel. Recuerden que Moisés había pecado y por tanto no iba a poder entrar a la tierra prometida, sino que solamente iba a poder mirarla. Le recuerda cómo había sido esa rebelión en las aguas de Meriba, y entonces Moisés, preocupado por todo lo que se venía, ciertamente él no estaría, pero le dice en el verso 15, Moisés respondió al Señor: Señor y Dios del Espíritu que habita en todo ser, pon a cargo de la congregación a alguien que salga frente a ellos y que los haga volver, que no sea tu congregación, Señor, como un rebaño de ovejas sin pastor. O sea, Moisés está preocupado por qué va a pasar con el pueblo del Señor, y el Señor le dice que bueno, tome a Josué, que es un hombre con espíritu, que le ponga la mano sobre él, lo lleve ante el sacerdote Eleazar, ante toda la congregación, y en presencia de todos ellos le entregue el mando y todas las atribuciones para que sea ahora Josué en adelante guiando al pueblo del Señor. Entonces Moisés hizo tal como el Señor le dijo. Dice que tomó a Josué, lo llevó ante el sacerdote Eleazar y ante la congregación, y poniendo sobre él las manos, le entregó el mando tal como el Señor le había ordenado por medio de Moisés. Entonces, hermanos, ¿qué podemos meditar acerca de este capítulo número 27? Lo primero que podemos ver es que es interesante cómo el Señor es un Dios justo. Tenemos aquí en el mundo antiguo, las mujeres generalmente no se consideraban con tanta importancia. Sin embargo, el Señor aquí escucha el clamor, escucha el llamado, escucha algo que estaba haciendo injusticia, pero el Señor actúa con justicia, que es dejarle la herencia a estas mujeres y mostrarle que el Señor es justo en todas las cosas. Eso llama la atención inmediatamente cuando, por ejemplo, se ataca la fe cristiana diciendo que no se preocupa de las mujeres, y cuando vemos un caso tan evidente sobre esto, podemos ver cómo el Señor es un Dios justo. Todas las cosas que nosotros tenemos que hacer son también justas porque reflejan ese carácter de justicia. Y también podemos ver que Moisés, no teniendo cómo responder, va a la presencia del Señor, va hacia su trono a buscar una respuesta. Esto nos muestra también que cuando nosotros no tenemos respuesta sobre todas las cosas y no sabemos todas las cosas, necesitamos ir ante el Señor. Moisés nos enseña ese patrón de ir a la presencia de Dios, consultarle al Señor, y el Señor va a responder cuál es nuestra inquietud y nos va a guiar a través de su palabra, a través de sus principios generales de la palabra, para aplicarlo a cada situación en particular. Y también podemos meditar sobre el liderazgo, que aquí está terminando el liderazgo de Moisés. Sabemos que pecó y por tanto el Señor no le dejó entrar a la tierra prometida y puso a Josué, quien iba a ser quien iba a gobernar y a guiar a este pueblo. Podemos ver aquí que todos los liderazgos humanos que el Señor pone, y ciertamente el pueblo debe obedecer a estos liderazgos, son liderazgos que fallan. En Moisés, en David, y podemos recordar muchos hombres y mujeres que Dios usó a través de la historia, y todos ellos pecaron, todos ellos fallaron, porque la Biblia nos dice que todos somos pecadores.
Sin embargo, sabemos que va a venir. Ellos sabían que iba a venir alguien que iba a ser totalmente perfecto. Sabemos que alguien iba a guiar a su pueblo de forma perfecta y ese es Jesús. Jesucristo vino y no solo guió a su pueblo, sino que murió por su pueblo y fue el pastor y es el pastor verdadero de su iglesia. Todos los hombres pueden fallar, todos los hombres pueden pecar, pero tenemos al pastor que no falla, tenemos a Jesús, el único redentor, santo, puro, que jamás peca.